El cumpleaños de Pancito, el pequeño dinosaurio. Había una vez en un pequeño pueblo de Dinosaurilandia un dinosaurio pequeño que era amado profundamente por su madre. Su nombre era Pancito. Quien pronto iba a cumplir sus 7 años, Pancito disfrutaba jugando con pelotas y sobre todo, con el fútbol. Su madre, la dinosauria Margarita, trabajaba incansablemente para enviarlo a una academia de fútbol y asegurarse de que su pequeño fuera feliz. Margarita se levantaba temprano, a las 5 de la mañana, y se dirigía a su trabajo como repostera, donde preparaba deliciosas tortas y bocaditos. Sin embargo, Pancito no sabía apreciar el esfuerzo de su madre. Se quejaba de que ella pasaba todo el día fuera de casa y apenas la veía, solo al amanecer y al anochecer. Lo que Pancito desconocía era que Margarita trabajaba arduamente para preparar una sorpresa, la fiesta de cumpleaños de Pancito, quien estaba a punto de cumplir 7 años. A pesar de sus quejas, Pancito era un buen dinosaurio y tenía muchos amiguitos. Estos amigos solían preguntarle por qué su madre no lo llevaba y recogía del colegio. Pancito se quedaba callado, sin saber qué responder. A veces, decía: Mi madre está ocupada cocinando. Pero sus amigos lo molestaban constantemente. Un día, agotado de las preguntas sobre su madre, Pancito decidió no ir a clases. En lugar de ello, se dirigió a un lago y se quedó mirándolo con tristeza. Luego, se aventuró a un pantanal y jugó con el lodo. Su madre le había advertido que no fuera a ese lugar peligroso, pero Pancito no entendía por qué le habían prohibido explorarlo. Al anochecer, Pancito se refugió en una cueva y allí pasó la noche. Mientras tanto, su madre estaba desesperada buscándolo por todo el pueblo. ¿Han visto a Pancito?, preguntaba con tristeza a todos los dinosaurios que encontraba. Al día siguiente, Pancito estaba a punto de regresar a casa cuando vio al temible tiranosaurio Rex muy cerca. Asustado, Pancito se escondió, pero el tiranosaurio lo descubrió. Comenzó a perseguirlo, y aunque Pancito corría rápido, el depredador lo atrapó y lo cargó en sus enormes garras. En ese momento, Pancito comprendió por qué su madre le había prohibido ir al pantanal. Llorando, rogó al tiranosaurio que lo soltara. Por favor, déjame ir, prometo traerte peces para tu almuerzo. Suplicó casi al borde del llanto. Pero el tiranosaurio tenía otros planes, quería un dinosaurio a la brasa, con salsa verde y jugo de frutas. El tiranosaurio Rex comenzó a preparar su leña y a hervir agua para cocinar a Pancito, el pequeño dinosaurio. Desde lejos, Margarita escuchó los lamentos de su hijo y reunió a todos los dinosaurios del pueblo para rescatarlo. Armados con piedras y palos, gritaron al tiranosaurio: Suelta al pequeño Pancito o te enfrentarás a todos nosotros. El tiranosaurio Rex estaba asustado, pero no cedió. Sin embargo, propuso un desafío: si Pancito lograba meter más de 20 goles en un partido de fútbol en 20 minutos, lo liberaría. De lo contrario, se lo comería. La madre de Pancito estaba aterrada, sin saber que su hijo era un hábil jugador de fútbol. Para ella, el fútbol era solo un pasatiempo inocente. Pancito aceptó el reto y su madre temblaba de nervios. El día llegó, y ambos dinosaurios se pusieron su ropa deportiva y zapatillas. En un campo de tierra, comenzaron el partido. Pancito y el tiranosaurio se enfrentaron y el pueblo entero observaba. El tiranosaurio Rex, fanático del fútbol, también tenía su orgullo en juego. Si ganaba, no solo se comería a Pancito, sino también a todos los espectadores y a su familia, que estaba ahí. Cuando Pancito y el tiranosaurio Rex se enfrentaron, ocurrieron eventos sorprendentes. El pequeño dinosaurio, con su agilidad y destreza, logró marcar 21 goles en los 20 minutos del partido. La multitud de dinosaurios observaba con asombro mientras Pancito esquivaba al temible tiranosaurio y enviaba la pelota al fondo de la red una y otra vez. Lo que su madre no sabía era que Pancito era habilidoso en el fútbol, además estaba inspirado por la serie de dibujos animados Los Supercampeones.
Con la herencia y habilidad de su tatarabuelo, quien era un gran deportista, Pancito logró superar la prueba, metiendo los goles necesarios en el último momento. El tiranosaurio Rex, aunque impresionado por la habilidad de Pancito, no estaba dispuesto a rendirse. Se mantuvo firme y, al final del partido, el marcador estaba empatado, 31 goles para cada uno. La tensión en el campo era palpable. Entonces, el tiranosaurio propuso una solución inesperada. En lugar de cumplir su amenaza de comérselo, decidió hacer un trato. Dijo: Pancito, has demostrado ser un gran jugador. Si me prometes que nunca volverás al pantanal peligroso, te dejaré libre. Pancito, aún jadeante por el esfuerzo del partido, aceptó. El tiranosaurio Rex lo soltó y, en lugar de devorarlo, le dio un consejo. Recuerda, Pancito, a veces lo que parece prohibido es para nuestra propia seguridad. Valora a tu madre y no te aventures en lugares peligrosos. Con lágrimas en los ojos, Pancito se sintió conforme. Corrió hacia su madre, quien lo abrazó con alivio. La multitud de dinosaurios aplaudió y celebró la fortaleza y habilidad de Pancito. Pero más allá del fútbol y la aventura, el mensaje quedó grabado en el corazón de Pancito: el amor y la protección de su madre eran más valiosos que cualquier tesoro. Impresionado, el tiranosaurio Rex decidió aprender de Pancito y prometió llevarle verduras como agradecimiento. Pancito aceptó y así regresaron felices a casa. La madre de Pancito agradeció en silencio a los demás dinosaurios que habían ayudado a rescatar a su hijo y, con una sonrisa, llevó a Pancito de regreso a casa. A medida que se acercaba su cumpleaños, su madre y sus amigos dinosaurios organizaron una hermosa celebración en el bosque, donde todos le demostraron su amor y aprecio. El sol brillaba con fuerza en Dinosaurilandia, y el día del cumpleaños de Pancito había llegado. El pequeño dinosaurio se despertó con una mezcla de emoción y curiosidad. Su madre, Margarita, lo miró con una sonrisa y le dijo: Hoy será un día especial, Pancito. Ven conmigo. Intrigado, Pancito siguió a su madre hacia el bosque. ¿Qué sorpresa le esperaba? Se preguntaba mientras caminaban entre los altos árboles y las hojas crujían bajo sus patas. Pancito no podía evitar sentir un poco de temor. ¿Acaso su madre lo llevaría al lugar donde había estado en peligro con el tiranosaurio Rex? Pero cuando llegaron a la pradera del bosque, Pancito se quedó sin palabras. El lugar estaba decorado con globos de colores, guirnaldas y luces parpadeantes. Los demás dinosaurios del pueblo habían trabajado arduamente para preparar una fiesta sorpresa en honor a Pancito. Incluso los amiguitos que solían molestarlo estaban allí, sonriendo y deseándole un feliz cumpleaños. La madre de Pancito lo abrazó con ternura y le cantaron una canción de cumpleaños. Pancito sintió que su corazón se llenaba de alegría. ¡Feliz cumpleaños, Pancito! Coreaban todos. Los abrazos y las risas resonaban en el aire. Pero la sorpresa no terminó ahí. De entre los árboles emergió el tiranosaurio Rex, acompañado por su familia. Pancito se quedó boquiabierto. ¿Cómo podía ser que el temible depredador estuviera allí? El tiranosaurio se acercó a Pancito y le dijo: Hoy no soy tu enemigo, sino un invitado. Quiero felicitarte por tu valentía en el partido de fútbol. Pancito asentó con la cabeza, aún sorprendido. La fiesta continuó con bailes, juegos y risas. Pancito sopló las velas de su pastel, rodeado de amigos y seres queridos. El tiranosaurio Rex incluso se unió a la pista de baile, moviendo sus enormes patas al ritmo de la música. Al final del día, Pancito se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. Gracias por todo, mamá. Le habló con mucho cariño. Margarita le acarició la cabeza y le dijo: Nunca olvides que te amo más que a nada en este mundo, Pancito. Tu seguridad siempre será mi prioridad. Desde ese día, Pancito nunca volvió a quejarse de su madre. Aprendió a valorar cada momento juntos y a entender que las prohibiciones a veces esconden amor y cuidado.
Margarita, por su parte, siguió horneando pasteles, pero ahora lo hacía en su casa y los repartía entre todos los dinosaurios del pueblo. Fue el día más feliz de su vida y desde entonces, Pancito nunca más se quejó de su madre. Desde entonces, su vínculo se fortaleció aún más, y Margarita nunca dejó de valorar cada momento con su amado Pancito. La historia de Pancito y el valiente enfrentamiento con el tiranosaurio Rex nos enseña que el amor y la protección de nuestros padres y seres queridos son más valiosos que cualquier tesoro. A veces, lo que parece prohibido es para nuestra propia seguridad, y debemos valorar a quienes nos cuidan con amor y dedicación. Hasta la próxima aventura.